cordial saludo para todos. Soy el padre Mauricio Saavedra, el decano de la Facultad de Teología de Unicervantes. Es un gusto a todos recibirles, acogerles en este espacio virtual, en esta conferencia de cierre del semestre académico. El día de hoy, la Facultad de Teología de Unicervantes está cerrando su primer semestre académico, varios programas, por supuesto, los estudiantes que estudian con nosotros la carrera de teología de lunes a viernes, muchos de ellos futuros sacerdotes, religiosos, consagrados, consagradas, también laicos, terminan, hoy es el último día de sus clases, también es el último día de varios de los diplomados que ofrece la facultad en su ciclo de educación continua. En concreto, esta conferencia hace parte, digamos, de la última sesión del diplomado sobre estudios y espiritualidad en el pensamiento de Joseph Ratzinger. La Facultad de Teología de Unicervantes, desde hace ya bastante tiempo, le ha ido dando una predilección particular a la teología de Joseph Ratzinger, por considerarlo pues el gran teólogo del siglo XX, un autor también muy afecto a la teología del gran padre y doctor de la Iglesia, San Agustín de Hipona. Estamos convencidos que nuestro Papa emérito por muchos años seguirá sus ideas iluminando toda la teología de la Iglesia. Luego, el diplomado termina también hoy. Aquí están los estudiantes que han caminado a lo largo de un año con este diplomado. Para ellos también, pues, mi cordial saludo. Y también hoy terminan varios sacerdotes su ciclo de profesionalización en teología, por lo menos lo que son sus clases. Ya otros requisitos de grado quedarán quizá pendientes, pero algunos de ellos también durante un año han estado haciendo un ciclo de profesionalización donde les hemos homologado todas sus asignaturas de teología que han cursado en los seminarios católicos donde han estudiado, y con tan solo 2 semestres, por medio de esta modalidad PAT, presencialidad asistida por tecnología, pues están accediendo a su diploma profesional en teología que puede brindar Unicervantes. De tal manera que pues para todos los estudiantes de la facultad, mi cordial saludo, y para todos aquellos amigos de Unicervantes que se están conectando, que han aceptado la invitación cordial que les hemos hecho a conocer más de la universidad, de la Facultad de Teología, por medio también de esta conferencia, pues para todos ustedes, muy bienvenidos. Quizá varios de ustedes ya han sido estudiantes de cursos de educación continua, de toda la oferta que tenemos en Biblia, en patrística, en idiomas, etcétera, o también estarán interesados en los cursos que ofreceremos para el segundo semestre o en este tiempo, digamos, intersemestral. Pues para todos ustedes, bienvenidos. Haremos alguna alusión también a esa oferta educativa que tiene Unicervantes para este tiempo que resta todavía bastante del año 2021. Bien, les invito entonces a que comencemos esta conferencia que se titula La conciencia y el desarrollo del dogma en el cardenal Newman, John Henry Newman y Joseph Ratzinger. Dentro de los módulos del diplomado de Ratzinger, justamente el último era explorar un poco cómo San Agustín y Newman habían influenciado el pensamiento de este gran teólogo del siglo XX. Entonces esta conferencia pues pretende ya, digamos, terminar de alguna manera estos aspectos, pero estoy seguro que para todos pues será un tema interesante, novedoso, en parte también nuevo. Luego también haré algunas alusiones básicas para que todos puedan estar, si se quiere, pues, digamos, contextualizados. Por lo pronto, les invito a que comencemos con una oración escrita por este santo, nuestro querido cardenal Newman, una oración muy famosa que la hagamos cada uno allí donde estamos, pues, con la devoción correspondiente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma de espíritu y de vida. Penetra y posee todo mi ser hasta tal punto que toda mi vida solo sea una emanación de la tuya. Brilla a través de mí y mora en mí de tal manera que todas las almas que entren en contacto conmigo puedan sentir tu presencia en mi alma. Haz que me miren y ya no me vean a mí, sino solamente a ti, oh Señor.
Quédate conmigo y entonces comenzaré a brillar como brillas tú, a brillar para servir de luz a los demás a través de mí. La luz, oh Señor, irradiará toda de ti, no de mí. Serás tú quien ilumina a los demás a través de mí. Permíteme, pues, alabarte de la manera que más te gusta, brillando para quienes me rodean. Haz que predique sin predicar, no con palabras, sino con mi ejemplo, por la fuerza contagiosa, por la influencia de lo que hago, por la evidente plenitud del amor que te tiene mi corazón. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Para aquellos que han oído hablar del cardenal Newman, pero no tienen todo el contexto quizá histórico, biográfico del personaje, pues me permito aquí brevemente compartirles algo de lo que es la vida de este gigante de la Inglaterra victoriana, de la Inglaterra del siglo XIX. John Henry Newman nació en Londres en el año 1801 y fue bautizado anglicano. La iglesia anglicana tiene como dos ambientes, la que se llama la High Church y la Low Church. Él creció, digamos, en un ambiente más bien de la Low Church, un poco eh, con mucha fuerza en el protestantismo, digamos, de carácter evangélico, si se quiere. Poco a poco irá pasando a la High Church, que es la iglesia, si se quiere, con más tradición, la que puede llegar a tener más puntos de unión con la Iglesia Católica, también en la manera de expresar la fe por medio de la liturgia, etc. En el año 1816 entró en el Trinity College en Oxford, donde pues accedió a una educación realmente de mucha calidad académica. En 1825 fue ordenado presbítero anglicano. Después, en el año 1826 es nombrado tutor en el Oriel College, con el sistema de colegios que tiene la Universidad de Oxford, pues allí en todo ese ambiente académico realmente ahí destacó bastante también como capellán, no solamente como profesor. Después fue nombrado en la famosa parroquia de Oxford, en Santa María, fue nombrado párroco en el año 1828. Como ustedes pueden ver pues hay todo un ascenso, si se quiere, en el cursus honorum de Henry Newman en la iglesia anglicana, ¿verdad? En esos honores, esa carrera de honores, pues toda su carrera ciertamente es de ascenso. Sin embargo, en el año 1832, John Henry Newman hizo lo que muchos ingleses de la época acostumbraban a hacer, y era aquellos particularmente que se estaban, digamos, metidos en el mundo académico, de los clásicos, del mundo de Cambridge, de Oxford, usualmente tenían al menos un año de viaje por el Mediterráneo. Esto con la finalidad de conocer de primera mano las culturas clásicas, conocer, por supuesto, Grecia y Roma. El viaje por Italia era innegociable, también irse a las fuentes del Renacimiento, etcétera, explorar poco a poco todas las repúblicas que conformaban la unidad italiana. Y, por supuesto, pues también la Grecia, todo el mundo antiguo, Atenas, el Pireo, las islas griegas, etc. También algunos iban incluso más allá hacia la zona de Tierra Santa, un poco mezclaban sus estudios y inquietudes del Oriente, del Medio Oriente, también de Egipto, etc. Era un viaje típico de un intelectual de la época victoriana. Pues Henry Newman lo hace, y como todo viaje, pues tiene esa capacidad también de transformar mucho la vida, mucho los pensamientos. Así le sucedió a nuestro personaje. Y tal fue esa inquietud que él recibió, digamos, de ese viaje por el Mediterráneo, que ya en el año 1833 comienza aquel movimiento que se llamará justamente Movimiento de Oxford. Un grupo de intelectuales capitaneados por él, si se quiere, por su inquietud, por su talante, por su ser sacerdote también, pues fue todo un movimiento de descubrir el mundo clásico, y al nivel de la teología descubrir los padres de la iglesia, descubrir esos grandes gigantes de la fe de los primeros siglos del cristianismo, descubrir sus intuiciones fundamentales,
entrar en la manera en que los padres de la iglesia leían la Sagrada Escritura, entraban en el misterio de la celebración litúrgica, etcétera. Ese movimiento pues fue tomando cada vez más fuerza, tuvo unas proyecciones también de carácter cultural, eh, comenzaron a hacer cuadernos para traducir textos del latín y del griego pues al inglés, muchos de esos padres de la iglesia. También ese movimiento tuvo su repercusión en el ámbito literario, en las novelas de la época. Ahí está todo el asunto de C.S. Lewis, de Tolkien, del famoso autor del Señor de los Anillos, todos esos personajes que de pronto a ustedes les suenan, Chesterton, todos estos grandes ingleses, son esos hombres inquietos por el cristianismo antiguo, que se han dejado tocar, que quieren salir como una especie de letargo espiritual que existía en Inglaterra antes, digamos, de la era victoriana, y todo eso es el movimiento de Oxford. También tiene, por supuesto, algún viso político de cara a renovar la política hacia el bien común, etc. Es un capítulo bastante interesante de la historia intelectual de Inglaterra. Y producto, digamos, de todo ese trabajo, John Henry Newman llega a un momento de muchas dudas, de incertidumbre, si se quiere, de crisis, que hacen que, por responsabilidad pastoral, se aparte de su ministerio como párroco en Santa María de Oxford y se retire a este lugar, que les he traído ahí una foto, Littlemore. Es un lugar que a pie, digamos, del centro de Oxford se gastan unos 35, 40 minutos. Es un lugar sencillo, paradisiaco en el countryside de Oxford. Yo tuve la fortuna hace unos 2, 3 años de estar en ese lugar. Fui a un congreso justamente de estudios patrísticos, el célebre congreso que se hace cada 4 años de patrística en Oxford, y me pude hospedar aquí en este sitio. Muy interesante estar en la biblioteca de John Henry Newman, el oratorio. Esto está cuidado por unas religiosas, la mayoría de ellas de origen alemán o austriaco, que se encargan como apostolado de cultivar el amor a las obras de John Henry Newman. Es un lugar pues bello a las afueras de Oxford. Allí él se retiró. Realmente cuando él fue no era tan bonito, eran más bien como unas caballerizas con una pequeña cabaña. Allí se retiró a hacer oración, a pensar si Dios no le estaba pidiendo de pronto caminar más decididamente hacia un mundo que él miraba con bastante temor, pero con bastante atracción, que era la Iglesia Católica. Es decir, fruto de su encuentro con los padres de la Iglesia en el movimiento de Oxford, Newman poco a poco comienza a poner en crisis y en duda muchos de los postulados protestantes, como el hecho de, por ejemplo, leer la Biblia sin tener en cuenta la sagrada tradición, como la postura también racionalista del mundo protestante, aquella que borró del intelecto las posibilidades de la metafísica, es decir, de un mundo inteligible que hay que investigar y solamente quedarse con el mundo sensible, con lo que tocamos, etcétera. Bueno, fruto de todos esos avances en sus inquietudes culturales, intelectuales, pues comenzó a hacer un proceso hacia la Iglesia Católica. Obviamente con mucha prudencia, porque lo que estaba en juego allí era mucho, era un personaje realmente de una talla intelectual muy importante en Oxford, pero igual así lo hizo. Hasta que, pues en 1845, más o menos el retiro duró un año largo, 2 años, finalmente oficialmente fue recibido en la Iglesia Católica por un sacerdote pasionista, quien le recibió en ceremonia privada. John Henry Newman, claro, era bautizado, no se tenía que volver a bautizar. Lo que hizo fue rezar el credo de la Iglesia Católica y bueno, así entrar en la comunión. Después, por ser una figura tan importante, pues realmente el mundo católico le acogió con agrado, le promovió, de hecho fue a estudiar a Roma, y allí en el año 1846 pues hace sus estudios en el Colegio Urbano. Colegio Urbano es un colegio muy importante en la ciudad de Roma porque es el famoso colegio de propaganda fide. Es un colegio que fundó el Papa Urbano justamente para promover la fe en territorios donde la Iglesia Católica no es
no es mayoría. Entonces fue allí se forman sacerdotes, hasta el día de hoy se forman sacerdotes para tierras de misión, etcétera, y allí entonces estudió su teología, la teología católica. Él había estudiado la teología protestante, estudió la teología católica, se formó y finalmente el año 1847 eh, recibe la ordenación sacerdotal válida, la católica, en Roma. Después, inmediatamente, él siente la atracción por cierto tipo de vida consagrada, entra en la comunidad de los oratorianos, que tienen en Roma una iglesia magnífica, San Felipe Neri, y recibe del Papa, digamos, el encargo de llevar el oratorio, esa famosa institución cultural que inauguró San Felipe Neri en Italia, llevarla a Inglaterra, particularmente a Birmingham. Allí hace la apertura del oratorio. Aquí vemos una foto de la actual iglesia del oratorio de Birmingham. Es un lugar pues muy famoso. Todos los devotos de Newman pues les gusta ir mucho allí. Cerca de este lugar pues está sepultado el cuerpo de Newman. Y este lugar, junto con el oratorio de Londres, son de los más bellos, más importantes, que tienen todo el espíritu que Newman va a imprimir en este proceso suyo ya dentro de la Iglesia Católica. En 1950, el Papa Pío IX le confiere el doctorado en teología. Ciertamente una persona con todos los méritos académicos. Luego, pues se lo da con gusto también como para poner esa luz no debajo del celemén, sino en un lugar que alumbre en lo alto. Recibió después una propuesta de los obispos de Irlanda para liderar la fundación, la creación de una universidad católica. Y de hecho, fruto de ese esfuerzo, hizo varias conferencias sobre su idea de universidad católica, una joya a la cual voy a hacer alusión en los minutos siguientes. Muy interesante este proceso que tuvo allí. Se comprometió ampliamente hasta que las fuerzas le dieron en la promoción de esta nueva universidad. Inaugura en el 59 el London Oratory de Londres. Después escribe dos de sus principales obras, aunque son muchísimas. Es un autor muy prolífico, tiene sermones, tiene esto que les decía de las ideas a la universidad, tiene muchas obras importantes, pero dentro de ellas, sin duda, estas dos. La primera, la Apología Pro Vita Sua, que es como una especie de confesiones, es decir, lo que van a ser las confesiones de San Agustín. Si alguien quiere leer la vida de Newman contada por él mismo, pues este es el libro, la Apología Pro Vita Sua. Y otra obra fundamental, de la cual también hablaremos hoy algo, en parte, es la famosa gramática del asentimiento. Es decir, cómo uno le dice sí al Señor, en definitiva. Es un nombre un poco particular, pero trata de eso, de la certeza de la fe y cómo uno, guiado por su conciencia, le dice sí a la vocación que Dios nos ha dado a cada uno. Bien, eso en 1870, era ya la época del Vaticano I. De hecho le invitan a que sea perito del Vaticano, no acepta en ese momento. También tenía allí otros trabajos y tenía ciertos problemas de salud, pero en el año 1879 entonces ya es creado cardenal por el Papa León XIII. Sin duda, pues esta imagen que ven aquí es de las más conocidas, de los cuadros más conocidos de Newman. En el año 1889 celebra la Eucaristía por última vez, ya estaba ya bastante anciano. Hay fotos de Newman casi con 100 años. Fallece en Birmingham y en el año 2010 el Papa Benedicto, el segundo autor que nos convoca en esta conferencia, pues le beatifica en un viaje al Reino Unido. Le beatifica en Birmingham. Rompiendo un poco la tradición, el propio Papa, digamos, celebra la beatificación de este hombre en esa ciudad. Y hace poco, en el año 2010, perdón, en el año 2019, ahí me quedó mal la diapositiva, el Papa Francisco, en octubre, canoniza a John Henry Newman. Da la casualidad que yo estaba en esos días de la canonización justo en Littlemore, allí con esa comunidad que obviamente pues estaba de fiesta por la canonización de su santo. Bien, esto a grandes rasgos es la biografía de él. Ahora, la conferencia versa
porque como les digo, estamos al final de este diplomado que se repetirá, seguramente eso, para los amantes de Ratzinger tengan la seguridad que Unicervantes siempre estará pendiente de ofrecerles el pensamiento de este gran teólogo. Em, para Joseph Ratzinger, pues Newman es un autor muy importante, muy importante. Em, Caminó bastante durante su vida, tuvo un influjo en dos temas o tres temas fundamentales que son justamente, pues, digamos, el corazón de la conferencia, que es el concepto de conciencia, el concepto del desarrollo del dogma y, si me lo permiten, un tercero al cual también hará alusión, la idea de universidad, la idea de lo que son, o en síntesis, de lo que son los estudios en la fe católica, la importancia de los estudios en la fe católica. Entonces, como a veces me piden algún tipo de bibliografía en la cual ustedes puedan profundizar esos conceptos de los cuales hablaré, pues tomo dos al menos, así muy inmediatas. Una de segura lectura, general, fácil de encontrar, una fuente, si se quiere, indirecta de esto, pero es el Catecismo de la Iglesia Católica. Me dirán, ¿pero por qué? Bueno, ustedes saben que Joseph Ratzinger fue el ghostwriter, el escritor fantasma, si se quiere, de todo el catecismo de la Iglesia Católica. Era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Este catecismo se publicó en el año 1992 y realmente muchas de las partes del catecismo pues están hechas realmente por el puño y letra de Joseph Ratzinger. Y muchas de esas partes tienen un influjo de Newman muy fuerte, que uno ve que ahí está, esas son las partes que le correspondieron a Joseph Ratzinger. Por ejemplo, todo el capítulo sobre la moral, el tema de la conciencia, allí hay algo importante. Claro, hay otros documentos eclesiales en donde uno puede ver esta misma relación Newman-Ratzinger, por ejemplo, en la encíclica Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II, el esplendor de la verdad, en la encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón, ya hablo de la fe y la razón, ambas, digamos, de autoría de Juan Pablo II, pero se sabe que quien estuvo detrás, digamos, de todas las ideas fuertes de esas encíclicas, pues fue el Papa, pues fue Joseph Ratzinger como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Luego, les recomiendo eso particularmente, el apartado del catecismo donde habla de la conciencia. Ahora me referiré un poco de eso. Y si se quiere un libro de carácter monográfico, una edición que va recopilando distintos puntos de vista, distintos artículos de Joseph Ratzinger, es este, El elogio de la conciencia, la verdad que interroga al corazón. También les recomiendo, si encuentran este libro, es una belleza, inclusive puede ser como un libro también de lectura para crecimiento personal, casi de retiros espirituales, y bueno, de estos temas son los que vamos a hablar. Antes de entrar a los dos temas específicos, quisiera decir tres cosas más sobre Newman que ponen un poco el marco de quién es, tomando justamente pues a Joseph Ratzinger para que lo describa. Nosotros, aparte de esta bibliografía así general, encontramos a Ratzinger hablando de Newman en unos momentos específicos a los cuales podemos tener acceso también vía internet a la página del Vaticano. Yo aquí se los coloco, y es el Catecismo de la Iglesia Católica, como ya lo mencioné, el discurso que hizo el cardenal Ratzinger para el centenario de la muerte de Newman. Ese lo dio en Roma el 28 de abril de 1990. Y además, en el viaje que el Papa Benedicto XVI realizó al Reino Unido en el año 2010, pues por lo menos lo que es una parte de la entrevista del vuelo que va a Edimburgo y que los periodistas le suelen hacer preguntas allí Joseph Ratzinger habla de Newman porque estaba el asunto de la beatificación, le preguntan por él y ahí uno puede de manera muy sintética entender la importancia de Newman para Ratzinger. Y el otro, la vigilia de oración para la beatificación, que fue en Hyde Park, en el Central Park de Londres, digamos. Allí también el Papa Benedicto hizo
una larga meditación muy bella sobre la teología y el pensamiento de Newman. Entonces, esos son, digamos, escritos concretos donde quizá pueden profundizar después de su lectura de aquellas cosas que estoy diciendo aquí en esta conferencia. Bien, entonces, vamos a ese avión, a ese vuelo, en donde el padre Federico Lombardi, en que en ese momento era el jefe de prensa del Vaticano, le hace una pregunta al Papa Benedicto XVI sobre Newman. Y creo que la respuesta que nos da, que es corta, interesante, me permito leerla, pues puede clarificar mucho, ya no solamente la biografía de Newman, sino un perfil, digamos, más holístico de lo que es ese personaje. Le pregunta el padre Lombardi a Benedicto: Santidad, la figura del cardenal Newman evidentemente es muy significativa para usted. Por el cardenal Newman usted hace la excepción de presidir su beatificación, porque digo, generalmente el ordinario del lugar, el obispo, es el que preside las beatificaciones. En este caso, el Papa fue directamente a hacerla. Piensa que su recuerdo puede ayudar a superar las divisiones entre anglicanos y católicos, y cuáles son los aspectos de su personalidad que desea resaltar más. El Papa Ratzinger, Papa Benedicto XVI, responde: el cardenal Newman es sobre todo, por un lado, un hombre moderno, que vivió todo el problema de la modernidad. Vivió también el problema del agnosticismo, de la imposibilidad de conocer a Dios, de creer. Un hombre que durante toda su vida estuvo en camino para dejarse transformar por la verdad, en una búsqueda de gran sinceridad y de gran disponibilidad a conocer mejor y a encontrar, aceptar la vía para la verdadera vida. Esta modernidad interior de su ser y de su vida implica la modernidad de su fe. No es una fe en fórmulas de un tiempo pasado, es una fe en forma personalísima, vivida, sufrida, encontrada en un largo camino de renovación y de conversiones. Es un hombre de gran cultura, que por un lado participa en nuestra cultura escéptica de hoy, en el interrogante: ¿podemos comprender algo cierto sobre la verdad del hombre, del ser, o no? ¿Y cómo podemos llegar a la convergencia de las dos verosimilitudes? Un hombre que, por otro lado, con una gran cultura en el conocimiento de los padres de la Iglesia, estudió y renovó la génesis interna de la fe, reconocida así su figura y su constitución interior. Es un hombre de gran espiritualidad, de un gran humanismo, un hombre de oración y de una relación profunda con Dios, y de una relación propia, y por ello también de una relación profunda con los demás hombres de su tiempo y de nuestro día. Diría, por lo tanto, estos tres elementos, y estos tres elementos nos sirven para sintetizar un poco el perfil de Newman, según Ratzinger. Modernidad de su existencia, con todas las dudas y los problemas de nuestra existencia de hoy. Un hombre moderno, que tiene las mismas dudas nuestras, y se halla inmerso, digamos, en esas mismas situaciones complejas, apreturas de carácter espiritual e intelectual. Segundo, un hombre de gran cultura, conocimiento de los grandes tesoros de la cultura de la humanidad, de los clásicos, de los santos, de lo que ha hecho la cultura de Occidente. Y tercero, disponibilidad de búsqueda permanente, de renovación permanente, espiritualidad. Es un hombre de vida espiritual, vida con Dios. Dan a este hombre una grandeza excepcional para nuestro tiempo. Y termina la pregunta con esta afirmación importante. Por ello, Newman es una figura de doctor de la Iglesia para nosotros, para todos, y también un puente entre anglicanos y católicos. Bien, claro, el ecumenismo también hacía parte importante del viaje del Papa al Reino Unido. Pero interesante con lo último que termina. Newman, postulado para doctor de la Iglesia. Ustedes saben que en la geografía católica cristiana, lo que pensamos de los santos, ese grupo selectísimo de los doctores de la Iglesia, que son apenas 30 y algo de personajes, pues es un grupo tremendamente selecto, decía. Y allí el Papa Benedicto ve a Newman,
así como nosotros, muchos de nosotros vemos al Papa Benedicto también en algún momento dentro de ese selecto grupo. Claro, para eso pues tiene que pasar un proceso. En el caso de Newman ya tiene beatificación, canonización y ya después vendría el doctorado en la iglesia para Newman. Pero evidentemente todos los doctores de la iglesia o doctoras, también las hay mujeres, pues tienen que ser santos. Bien, luego estamos hablando de este talante y este talante pues hizo mucha mella en este otro gran hombre que es Joseph Ratzinger. Bien, ahora vamos a digamos, de todos estos discursos, el que me parece que es más personal de Ratzinger hablando sobre Newman, y es este discurso que el cardenal Ratzinger hizo con motivo de del centenario de la muerte de Newman en el año 1990. Eh, el discurso dice lo siguiente, comienza el cardenal, el entonces prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, con su humildad de siempre, señalando, no me siento competente para hablar sobre la figura o el trabajo de Newman, pero tal vez sí tenga sentido decir algo sobre mi propio camino hacia Newman, en el que ciertamente se refleja algo de la presencia de este gran teólogo inglés en las luchas intelectuales y espirituales de nuestro tiempo. Sí, claro, evidentemente Ratzinger, los que han hecho el diplomado lo saben, pues tiene unos autores que realmente le impactan de manera directa en su teología. El primero de todos, el principal, es San Agustín de Hipona, pero también están otros. Está San Buenaventura, sobre el cual hizo su tesis postdoctoral sobre la historia de la salvación. Está Santo Tomás de Aquino, a quien le reconoce todas sus virtudes en el campo de la teología, la solidez de su doctrina, pero también reconoce que no es necesariamente a veces el autor más fácil de comprender, sobre todo para el hombre moderno. Sin duda, San Agustín tiene más capacidad quizá de hablarnos directamente al corazón. Bueno, esos, sin duda, esos tres son los grandes personajes a nivel teológico de Ratzinger. Después vendrán otros a nivel literario, como Dostoyevsky, como Goethe, y otros autores ya, digamos, profesores o colegas suyos que también van a influenciar mucho su pensamiento, ¿no? Von Balthasar, Henri de Libac, en fin, otros tantos. Pero, digamos, Newman, él dice, no es del primer orden, aparentemente, no es que él haya hecho una tesis doctoral sobre Newman, pero dice, aquí me voy a atrever a decir lo que mi camino personal ha hecho Newman, o cómo yo me fui acercando a Newman y por qué lo considero importante. Y nos recuerdan ese discurso, no lo voy a leer toda, alguna parte, pero no toda, lo resumo, que ya en el año 1946, después de acabada la Segunda Guerra Mundial, eh, Ratzinger, como muchos jóvenes de su edad que habían por fuerza participado en el conflicto armado de la guerra, pudieron regresar a sus casas, inclusive el propio Ratzinger huir de la batería antiaérea a la que le destinaron y volver a luchar por su vocación, volver a ir al seminario y eso. Allí se encontró en el seminario de Freising con un regente de estudios, un sacerdote joven que habían colocado allí, con el que entraba una gran amistad. Ese regente de estudios se llama Alfred Lapi o Lepi. Este, este, este personaje estaba escribiendo en ese momento, cuando se hace amigo de Ratzinger, su disertación doctoral, que va a defender en el año 1952 y que tenía, digamos, como centro de la temática Newman. La tesis se llamaba El individuo en la iglesia, el individuo, lo que es la persona, en un cuerpo colegial, que es la iglesia. Y dice que esa amistad con esta persona y los diálogos que tuvo sobre esta temática, pues fueron iluminadores en muchos sentidos, porque afirma que en ese tiempo, acabando de salir de la Segunda Guerra Mundial, esta enseñanza de Newman sobre la conciencia llegó a ser pues una base muy importante de lo que él después va a llamar el personalismo teológico. ¿Qué es el personalismo teológico? Que eso viene pues, desde San Agustín, etcétera. Es el tener la plena conciencia de que Dios nos habla al corazón, que Dios tiene una realidad personal con nosotros, entre otras porque Dios es persona. En la Santísima Trinidad son tres personas, un solo Dios verdadero. Y esa persona
la segunda persona, la Santísima Trinidad, pues se ha encarnado, se ha hecho hombre y ha asumido todo lo que es una persona. Y esa persona es la que me habla a mí, la que me comparte su cuerpo y su sangre, la que me comparte su verdad. Y yo como persona abrazo eso. Y eso tenerlo presente y no estudiar la teología como verdades frías, como quizá como ideología o como sencillamente premisas muy bien puestas, pero que no toquen el corazón, pues esa teología fría, distante, pues puede ser a veces también un poco la teología racionalista que ellos podían de pronto sufrir en esa época, o una teología medieval un poco desgastada. Entonces, este personalismo teológico de Newman le animó mucho a Ratzinger, que él dice que durante su proceso en el seminario tuvo crisis, porque el estudiar una mala teología les llevaba pues a una desazón muy grande. Él dice que él recuperó su vocación gracias a celebrar la liturgia con todo el amor, entendiendo eso con toda la realidad de la belleza y estudiando a los padres de la iglesia. Entonces aquí con Newman también le acercó al personalismo teológico, sobre todo porque ellos, esa generación, en esos avatares de la guerra, había experimentado esa pretensión de un partido totalitario, que era el partido nazi en Alemania. De ese partido totalitario en el sentido que querían, desde la política, hacer un Estado absoluto, entrar en todos los niveles de la sociedad, de la vida privada, de la familia, que esa ideología llenase absolutamente todo, 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 todo. Que lo que no fuera nazi sencillamente no tendría sentido. Entonces, era muy interesante saliendo de ese mundo tan terrible de las pretensiones del nazismo y con lo que venía para la mitad de Alemania, que era otro totalitarismo, que era el comunismo, eh, tener contacto con un autor que me hablara de la realidad personal, de la realidad del individuo, de la realidad de la conciencia. Ustedes recuerden que el tema de la conciencia, pues en la posguerra va a ser un tema de gran debate moral y, y de reflexión enorme, porque a todos los nazis que después fueron procesados en los famosos juicios de Nuremberg en Alemania, les citaban. Al final de la guerra es cuando los aliados no entraron a la guerra, la Segunda Guerra Mundial, por rescatar a los judíos de los campos de concentración, ni sabían que eso existía. Entraron porque Hitler era una amenaza en todos los sentidos, económicos, políticos, etcétera. Los aliados, cuando poco a poco van derrotando a los nazis y van entrando más hacia las líneas profundas, se van a dar cuenta de Auschwitz y de Dachau y todo eso, y van a ver cómo tenían estos campos de concentración, que después van a ser no de concentración, sino de exterminio. Ya al final de la guerra, ellos desesperados por deshacerse de todo y ocultar sus crímenes. Pero digo, los aliados no entraron por eso, pero se dan cuenta de ese horror y claro, eso pesa mucho en el momento de hacer los juicios de Nuremberg a los nazis que lograron capturar. Pero la sorpresa del mundo de la época de la valoración jurídica y moral de todo ese horror es que muchos nazis que interrogaban decían que aquello que hicieron de acabar de esa manera tan denigrante con tantas vidas, lo hicieron en obediencia. Lo hicieron porque les decían que era así, ellos ganaban su salario y solamente estaban obedeciendo. Es célebre la frase de Joseph Goebbels, uno de las manos derechas de Hitler, que decía: yo no tengo conciencia, mi conciencia es Adolf Hitler. Terrible eso. Es decir, ese ser humano que mata en nombre de otros, que su conciencia la tiene completamente alienada, dormida, y que a partir de eso, liberándose de su responsabilidad, se convierte en una máquina de muerte, en una máquina de guerra. Pues bien, de ese ambiente de pretensión totalitaria, nazista, etcétera, de ese partido con pretensión totalitaria, pues ellos tienen una bocanada de aire fresco al comentar y al estudiar la doctrina de Newman sobre la importancia de la conciencia. Y eso, él lo dice aquí, lo dice, por eso nos resultó liberador y esencial
saber que el nosotros de la iglesia, y este es el punto de la tesis de este lápiz que le gustó tanto a Ratzinger, el nosotros de la iglesia, porque somos comunidad, nosotros somos iglesia, no descansa en una liquidación de la conciencia, sino que justo al contrario, solo puede desarrollarse desde la conciencia. Claro, es que la iglesia no es un partido comunista, ¿no? La iglesia, todos estamos con nuestra libertad, con toda nuestra persona, eh, allí sumergidos en el misterio de la iglesia, pero no actuamos como un partido comunista, ¿no? De hecho, la iglesia tiene pues una variedad, ¿sí? Tiene una diversidad de modos de pensar, inclusive a nivel litúrgico, hablo de lo aprobado, tiene distintos ritos litúrgicos, el rito ambrosiano, el rito latino, el rito malabar, el rito maronita, etcétera. En fin, tenemos maneras distintas de expresar la fe. Los evangelios no es un solo evangelio, fueron 4 evangelios, aún con sus diferencias, los que fueron aceptados, los que se entendió que eso era la ortodoxia. La ortodoxia no era todos uniformados en uno solo, sino, como dice la tradición agustiniana posterior, unidad en lo fundamental, en la duda libertad y en todo caridad. ¿Sí? Unidad en lo fundamental, en la duda libertad, porque hay cosas que, a las cuales no hemos llegado con plena certeza de tener una visión común, pero en todo, caridad, eso es lo que debe primar en la iglesia. Entonces, eso es algo muy importante. Por supuesto, esto, pues hay que llevarlo bien, porque ustedes ven, evidentemente, que en aras de una libertad que no es, y eso vamos a hablar de eso en la conciencia, la iglesia, ustedes ven que hoy está pasando por situaciones terribles de desobediencia, de incluso obispos, ¿no? Lo que pasa en Alemania es escandaloso con la desobediencia del magisterio del Papa y a la misma figura del pontífice, etcétera. Pero digo, para Ratzinger, él confiesa la importancia de Neumann a ese nivel personal de un muchacho que se siente ahogado en un régimen totalitario y que descubre en las páginas de este gran pensador un aire de libertad profundo, no de un libertinaje. Dice, precisamente porque Newman interpretó la existencia del ser humano a partir de la conciencia, esto es, de las relaciones Dios y alma, quedaba claro que este personalismo no es individualismo y que estar obligado por la conciencia no significa ser libre para hacer elecciones al azar, sino que es justo al revés. De Newman aprendimos a comprender el primado del Papa. Fíjense que es curioso. Uno dice amor a la conciencia, a la libertad de conciencia, pero de eso se deriva el amor al primado del Papa, al reconocer el lugar que tiene el Papa en la iglesia. Pareciera paradójico, pero Ratzinger lo explica aquí. Libertad de conciencia, nos decía Newman, no equivale a tener derecho a prescindir de la conciencia. Libertad de conciencia no es prescindir de la conciencia o a ignorar al legislador y al juez con mayúscula, a Dios nuestro Señor, los mandamientos que son eternos, no equivale a eso, o a ser independiente de obligaciones invisibles. Como no las veo, entonces, no, esa es la libertad de conciencia, es sacar la conciencia de mi vida. No, todo lo contrario. La libertad de conciencia implica tener conciencia y actuar como la conciencia, que es el sagrado interior del alma, nos dice. En ese sentido, el catecismo de la Iglesia Católica, pues lo recuerda, yo les recomiendo del apartado 1776 del catecismo hacia adelante, hay una bella reflexión sobre lo que es la conciencia. Dice, en lo más profundo de su conciencia, esto es completamente de Newman y de Ratzinger, en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y hacer el bien y evitar el mal. El hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Esto es bello, esto es de Gaudium et Spes del Vaticano II. San Agustín, después dirá, a Newman esta idea le encanta, que Dios nos ha dado la ley por 2 vías. Primero, los mandamientos, que están escritos sobre piedra, son objetivos los 10 mandamientos.
amar a Dios sobre todas las cosas, santificar su nombre, las fiestas, honrar padre y madre, etcétera, no matar, etcétera. En piedra, es objetivo, nos lo da Dios directamente. Pero al mismo tiempo nos ha dado el otro vehículo de la ley, es la conciencia. En el corazón, cada ser humano a los 7 años puede ya juzgar y puede ya sentir lo que está bien, lo que está mal. Entonces, esa conciencia nos tiene que formar, nos tiene que ayudar, como dice ahí, a abrazar el bien y a evitar el mal. Claro, la conciencia se puede malformar por presiones sociales. Ustedes piensen hoy por hoy la ideología de género, el lobby gay, la fuerza que puede tener sobre los menores, por ejemplo, enorme. ¿Cómo pueden llegar a deformar la conciencia? Pero una conciencia bien formada, y ese es el reto, digamos, de la formación moral de la persona, pues, ¿qué tiene que hacer? Esa conciencia que es el interior, configurarla con esa ley que está escrita en piedra y que es objetivo, ¿sí? Si ambas responden, entonces la persona está bien formada en su moral, etcétera. Entonces, de esto tan interesante, Ratzinger va a derivar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Les voy a leer aquí un número, el 1778, en donde justamente ya cita a Newman directamente, hablando sobre el dictamen de la conciencia. Dice, la conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. Y ahora cita Newman en una famosa carta que Newman escribió al duque de Norfolk, que es un tratado, un pequeñísimo tratado sobre el tema de la conciencia. Dice Newman, la conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él. Nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que, tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo, ¿no? Es famosa la frase de Newman que dice que sí, él quiere mucho al Papa primero, pero primero quiere más su conciencia, porque siguiendo rectamente su conciencia le podrá ser fiel completamente al Papa. Entonces la conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. El Papa es vicario de Cristo, pero la conciencia también es vicaria de Cristo. Así las veces de Cristo hay que seguir la conciencia. Pero eso no se contrapone con la obediencia, ¿no? Sino es asumir plenamente la responsabilidad moral en nuestras vidas. Y eso, pues, tiene evidentemente un poder, si se quiere, liberador, sanador, en muchos sentidos. Bien, otro de los temas fundamentales que Ratzinger hace el recuento cuando habla de su acercamiento con Newman y cómo le sirvió Newman en todo ese camino, es el tema del dogma, de llegar a abrazar el dogma, gracias a la conciencia, de el tema de la fe, de cómo la fe se desarrolla de manera inteligente por medio de la tradición, etcétera. Dice, dice Ratzinger en este discurso, el segundo paso en el largo viaje de Newman, el largo viaje que él hizo con Newman en su vida, hacia la conversión fue la superación de la posición evangélica subjetiva a favor de una comprensión del cristianismo basada en la objetividad del dogma. Newman venía del protestantismo donde prima la subjetividad, cada quien interpretando libremente la Biblia sin tener en cuenta la gran tradición, pues interpreta los pasajes como quiera, a su real saber y entender. Entonces, esa subjetividad no permite comprender el cristianismo y no permite, digamos, hallar la objetividad del dogma que está anclada, digamos, en el desarrollo de una historia, de una tradición, que va a pasar justamente por los padres de la iglesia. En efecto, muchos de nuestros contemporáneos, cuando se les habla la palabra dogma, esa palabra actúa a veces como instrumento
de exorcismo, ¿no? O sea, basta decir la palabra dogma para que muchos se irriten. Les parece una palabra ofensiva, ¿no? El dogma como una realidad de fe que es vinculante para aquella persona que dice profesar una fe, ¿no? Les parece terrible que se hable de dogmas. Inclusive para algunos teólogos, el dogma como una realidad que encarcela, que aprisiona, que no deja pensar, que una verdad que viene de fuera, que se te impone y que te subyuga y que te quita la creatividad. Así lo han pensado muchos con distintas teologías, sobre todo las teologías contemporáneas. Y no es así. Para Newman, el dogma es un apoyo para profundizar en la verdad. Hay una imagen que usa San Agustín, que es muy querida por Newman, la recopila en sus textos, sobre el dogma, que es muy interesante. San Agustín dice que el dogma no son unos barrotes que están allí para aprisionarte como si estuvieras en la cárcel, sino son como puertos para poder navegar en profundidad. Claro, en el mundo antiguo en el que creció San Agustín, donde el mar era una realidad supremamente compleja, difícil, pues los marineros no se podían alejar mucho de las orillas de los continentes. No habían todavía los instrumentos de navegación, mucho menos los instrumentos satelitales de hoy, etcétera. Luego, el puerto era fundamental porque era el lugar donde el barco se abastecía, o sea, aprovisionaba. En cada puerto había un faro que iluminaba en medio de la noche y hacía que el barco no se alejara de la costa, volviera al lugar seguro, etcétera. Pues bien, San Agustín afirma que los dogmas de la fe son como puertos que le permiten al marinero, gracias a esos puertos, aprovisionarse, ganar en seguridad, orientarse para justamente poder profundizar en el mar, que es el misterio de Dios, si se quiere, ¿sí? Pero sin esos puertos, el marinero, el teólogo, el creyente, pues corre el riesgo de perderse, de desbocarse y perder su vida y su fe. Entonces, los dogmas son no son unos barrotes, por el contrario, esos dogmas que todo creyente tienen que tener como vinculantes, no otros distintos a los que la fe católica da, los que rezamos en el credo, estas verdades que son vinculantes, como, no sé, como la encarnación de Jesucristo, como la Santísima Trinidad, como la transubstanciación en la Eucaristía, como la virginidad de María, etcétera. Esos dogmas de fe se convierten para nosotros creyentes como en puertos seguros. Si yo creo en eso, mi fe, mi inteligencia puede ir más allá, ¿sí? Pero si yo ignoro los dogmas y voy por libre, sencillamente me pierdo en esa realidad y pues, sencillamente me extravío. Bien, en esa lógica también, en el Catecismo de la Iglesia Católica, profundizando esta idea de la fe, Ratzinger, cuando escribió esta parte del Catecismo, habla de unas características que tiene la fe. Son varias, son varias. Pero en este numeral, el 157, habla de la certeza de la fe. La fe es cierta, o sea, el dogma, la fe es cierta. Y ahí cita de nuevo a Newman. Entonces leemos el texto, dice, la fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente, las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humanas, pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. Claro, tenemos la razón natural que es imperfecta en muchas cosas, la luz divina, el auxilio divino, la gracia, pues evidentemente complementa y potencia la razón a realidades superiores. Eso citando a Santo Tomás de Aquino. Pero después cita la Apología Pro Vita Sua, la autobiografía de Newman, con esta frase que también es muy importante. 10.000 dificultades no hacen una sola duda. ¿Sí? Si yo puedo tener 1.000 dificultades en la fe, pero el dogma a mí me afianza, me pone fuerte. Esto, esto se puede explicar de otras maneras también. Eh, Quizá alguna vez compartí una anécdota que me sucedió cuando yo entraba recién a la formación en el seminario. Tenía 17 años y estaba lleno de dudas, con el querer de seguir a Jesucristo, con el querer de serme sacerdote, pero lleno de dudas sobre
particularmente, claro, sobre la fe católica. ¿Por qué la iglesia iba en contra de esto? ¿Por qué apoyaba lo otro? Desde las más profundas dudas, por ejemplo, sobre, porque ustedes imagínense con toda esa carga ideológica que hay en el mundo, esa presión social, muchas dudas de por qué la iglesia se opone, por ejemplo, al aborto o a la eutanasia, etcétera. Dudas de estas profundas, con repercusiones morales muy grandes, hasta dudas de carácter, si se quiere, más sencillas, pero después veremos que menos importantes, que no menos importantes, por ejemplo, ¿por qué se usa el incienso en la misa? Por decir. Tenía una cantidad de dudas. Llegó un sacerdote mayor a confesarnos allí y dije yo, bueno, aprovecho a este padre y le voy a preguntar todo, todo esto. Cuando comencé y le hice la primera pregunta, el sacerdote con generosidad me fue respondiendo. Después le hice una segunda, también fue generoso. Después le hice una tercera, ya iba cortando porque evidentemente se dio cuenta que mi apetito y mis dudas eran bastantes en ese sentido. Entonces me dio un consejo que me ha servido para toda la vida. Y me dijo, mira, eh, te aconsejo que estas dudas y las que tienes, tendrás toda la vida para irtelas respondiendo. Yo lo que te aconsejo es que creas, que primero creas y luego entiendas. Cree primero y después entiendes. Vas a tener todo el tiempo el seminario y después para entender muchas cosas, para entender la riqueza de la iglesia, porque ella es madre y maestra, porque 20 siglos la acreditan de que su doctrina es sólida, es sabia, etcétera. Pero si tú en ese momento no crees, sino que exiges primero entender para creer, te vas a equivocar mucho. Vas a sufrir y vas a hacer sufrir. Entonces, la obediencia de la fe. Y en una palabras sencillas, lo que el sacerdote me estaba diciendo es lo que después comprendí en mis estudios teológicos cuando estudié a San Agustín, el famoso círculo hermenéutico. Y es cree para entender y entiende para creer. San Agustín dice que ante la autoridad nosotros tenemos que creer. Empezando por la mamá. Si a la mamá uno le dice, no meta la mano al fuego del horno, pues uno, por amor a ella, por la autoridad que uno tiene, uno le hace caso. Pues igual la iglesia actúa como autoridad. Entonces, uno primero cree, y después entiende. Uno no cree para quedarse solamente con el creer, uno cree para entender. Uno cree, pero tiene la intención de hacer cursos de teología, de formarse bien, de asistir a conferencias, de por qué no estudiar la carrera de teología o una especialización. En fin, uno está con el ánimo de formarse bien, pero primero cree, tiene esa disposición de ánimo, el- esa, ese obsequio de la razón, el ser obsequioso con mi razón, con mi voluntad. Y en la medida en que yo más entienda, más creo, porque el círculo es eso, es un círculo. Entonces, creer para entender y entender para creer. Entonces, yo en la medida en que entiendo más, creo más. Pero el primer paso siempre es el creer. Y el creer, como es fe, es un don de Dios, es un don que también uno pide. Es decir, uno no cree de manera pasiva. Digo, creo y ya, sino le pido a Dios que me ayude siempre a creer más, porque es con su gracia que yo puedo creer. Y en la medida en donde yo abrace la certeza de la fe, los dogmas, por medio de una conciencia libre y sabiendo que tengo conciencia y que cuando yo apelo a la libertad de conciencia, no estoy diciendo que pongo la conciencia en la caneca, en la basura, sino que por el contrario, tomo plena responsabilidad de lo que es mi conciencia, entonces, y de lo que es mi opción moral, entonces pues puedo avanzar más ágilmente en este camino de, del seguimiento de Cristo en definitiva. Bien, dicho esto, ya digamos para redondear, eh, paso al tercer punto quizá de la conferencia. Hemos hablado de la conciencia, hemos hablado del desarrollo del dogma, de la certeza de la fe. Pues, claro, sobre el desarrollo del dogma podría decir más. Por ejemplo, me acuerdo una vez hicimos una conferencia en la universidad justo, y ya muy yendo al detalle de las lecturas de Newman para hacerse católico. Fue una conferencia interesante, nos salió allí eh, viendo cómo él va leyendo cada uno de los padres de la iglesia y cómo va percibiendo la realidad que va leyendo los padres con la situación que vivía la iglesia anglicana y va dándose cuenta de dónde está la verdadera iglesia, la iglesia católica. Es todo un proceso, pero es el encuentro con el dogma y con la historicidad del dogma lo que a Newman
pues lo va liberando, ¿verdad? Y esa fidelidad a la conciencia. Y pues sobre eso podríamos profundizar más, pero digamos, lo dejamos allí por el momento. Y digo, la tercera idea que quisiera profundizar en una conferencia, si me lo permiten, es la idea de los estudios, la idea de la universidad. Newman, un hombre de una grandeza cultural enorme, creador de una universidad en Irlanda que va a ser prototipo de las universidades católicas. Todos los que están aquí escuchándome, pues de alguna manera están vinculados entonces ya con una institución de educación como es Unicervantes, se mueven en este mundo de la educación superior de lleno o por lo menos tangencialmente. Y creo que es importante allí rescatar unas ideas de Newman que va a retomar Ratzinger, para lo que es la educación católica. Y para eso, bueno, voy a tomar dos imágenes que quizás son significativas. La primera es el escudo de armas de Newman, cuando lo hacen cardenal, que es el que ven a la derecha. A la izquierda está un fragmento de un famoso cuadro de San Agustín, Agustín con el corazón en llamas, ya muy famoso. Aquí en Cervantes pues queremos mucho esta imagen porque habla de el corazón que es inquieto, que no encuentra su descanso hasta descansar en Dios, como dice San Agustín en el frontispicio de las confesiones: Señor, nos hiciste para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa realidad vibrante, un corazón inquieto afectivamente, intelectualmente, por la realidad divina. Pero por otro lado está el escudo de armas de Newman, que ven que tiene el sombrero cardenalicio, las borlas. En el campo hay como unas especies de montañas con tres corazones, etcétera. Pero lo que más me interesa es el moto que está ahí, que es famoso. Este lema cardenalicio de Newman, episcopal de Newman: cor ad cor loquitur. ¿Qué significa? Traduce: corazón que le habla al corazón, el corazón que le habla al corazón. Este, este lema es, si me lo permiten, todo un proyecto de vida espiritual y de vida pastoral. De vida espiritual porque implica, dentro de la lógica del personalismo de Newman que les hablé, el corazón, que en el mundo bíblico es el santuario de la conciencia, es el lugar donde se toman las decisiones de la vida. Ese corazón que encuentra otro corazón con quien hablar, y es el corazón de Jesús. Ahora que acabo de pasar la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, tiene una implicancia bellísima, ¿verdad? Ese corazón de Jesús nos habla el corazón. Y la vida espiritual consiste en el encuentro de corazones, del corazón de Dios con mi corazón. Es decir, no un lugar que uno lo puede ver, ay, no es el lugar romántico, no, es el lugar de la memoria, de la inteligencia, de la voluntad. El corazón no es otra cosa que el alma, en definitiva, es la síntesis del alma. En el mundo semítico se expresa el alma con la palabra corazón y en el mundo griego pues con la palabra alma, pero son ambas realidades interiores. Ninguno de nosotros está pensando en el órgano como tal, que sencillamente bombea sangre, sino en toda esa realidad espiritual que todos somos conscientes que la tenemos. Bueno, pues Dios tiene también, no tiene, es esa realidad espiritual superior que es capaz de hablarle a este corazón. Entonces, esto es un camino de vida espiritual, el lograr esa comunicación de corazón a corazón. Pero también es un camino de vida pastoral. ¿Por qué? Porque evidentemente un buen pastor que apacienta bien las ovejas, como dice el Papa Francisco, huele a oveja, conoce el corazón de las ovejas, sabe lo que las otras personas recuerdan, entienden, desean, etcétera. ¿Sí? Tiene esa posibilidad, digamos, de comunicarse. En ese sentido, pues Newman también fue un gran obispo, un gran pastor, un gran intelectual, un gran pastor. Entonces, esta idea es fundamental en en la universidad católica, en los estudios católicos. También podríamos hablar de los colegios católicos, de la educación católica en general. Esta idea de educar en esta afectividad profunda, en esta idea de educar no solamente la razón, sino también los sentimientos, y no solamente los sentimientos, sino también la razón, esta integridad entre los sentimientos y la razón, porque una persona pues puede ser muy
muy inteligente, pero no será un excelente profesional si no tiene ambas cosas. No solamente competencias profesionales, pero si tiene un mal corazón es una mala persona y será un mal profesional, ¿verdad? Entonces, ambas cosas son importantes. Y tampoco podemos vivir solo de los sentimientos. ¿No? Es importante la razón, la luz de la razón. Entonces, esto es un principio de la educación católica que Newman esgrimió con fuerza y que Ratzinger rescata de manera especial en sus discursos sobre educación. Hizo varios. Él estuvo, como era un gran intelectual, invitado a varias universidades en el mundo a dar discursos. De los más famosos, el que dio en la Universidad de Ratisbona en Alemania, en la Universidad de La Sapienza en Italia, etc. Entonces allí apostó por esta lógica del personalismo católico. Una segunda cosa, y aprovecho aquí para mostrarles una bella foto, este es el altar que está en el London Oratory en Londres, en el Brompton Oratory, eh, con la figura famosa de Newman Cardenal. Tiene abajo el moto, Corat cor loquitur, pero ven esta frase en latín también de Newman, que es muy importante. Esta frase, ex umbris et imaginibus in veritatem, ¿no? Que se podría, si se quiere, traducir como de las sombras y de los fantasmas hacia la verdad. De las sombras, las tinieblas, y de los fantasmas hacia la verdad. Esta idea de escapar de las sombras hacia la verdad es una idea que en la historia de la filosofía antigua la tenemos en la famosa, eh, en el famoso, la famosa analogía, si se quiere, imagen de la caverna de Platón. Unos hombres que están metidos entre sombras, metidos en una caverna, encadenados, si se quiere, hace mucho tiempo allí, y que solamente por el fuego de la hoguera que tienen allí, ven la proyección de unas sombras que vienen de fuera de la caverna. Y piensan que ese es el mundo, hasta que finalmente alguno de ellos logra escapar de allí y va afuera de la caverna. Por un momento se destella un poco con la luz fuerte del sol, pero capta que los sonidos y las imágenes que veía proyectadas y en tinieblas dentro de la caverna son en realidad realidades que estaban fuera de la caverna, mucho más bellas, buenas y perfectas que aquellas que estaban dentro. Este hombre, bueno, la tragedia de esa metáfora es que este hombre entra a la caverna de nuevo a tratar de explicarles a los compañeros que, que hay otro mundo fuera, una realidad superior, y los compañeros no le creen, él les insiste, los compañeros no le creen, lo terminan matando. Bueno, pero esta imagen, esta idea de que vamos de los fantasmas y de las sombras hacia la verdad, un poco muestra este camino. Entonces, aquí la idea fundamental es la insistencia de Newman y de Ratzinger en que la escuela católica, la universidad católica, profundice en, digamos, enseñe, estudie, promueva la, la conciencia en los creyentes de un mundo externo a la caverna. Ese mundo externo a la caverna es el mundo de las realidades espirituales. Ese mundo externo a la caverna es un mundo que va más allá de lo sensible, es decir, de lo que nosotros vemos aquí y ahora, de lo que pueden tocar nuestras manos o ver nuestros ojos, o leer nuestra nariz, e irnos a un mundo captado no por los sentidos, sino por la inteligencia y el corazón. Ese mundo que se llama mundo inteligible, que no es otra cosa que, hablando en términos filosóficos, del mundo metafísico, es decir, de aquello que está más allá de lo físico, las realidades espirituales. Platón y Aristóteles, estos dos gigantes de la filosofía griega que Newman y Ratzinger estudian con profundidad y los conocen muy bien, y todo pensador occidental católico les debería de conocer bien, Platón y Aristóteles propugnan por un estudio profundo de la metafísica. Esos hombres pusieron al límite su inteligencia en ese esfuerzo
desde la razón, porque ellos no tenían el auxilio divino, digamos, de la revelación, de lo que nosotros tenemos hoy, sino con su sola razón trataron de vislumbrar por diferentes caminos y métodos, pero con esa conciencia, un mundo que iba más allá de sus sentidos. Y sobre eso escribieron, sobre eso profundizaron, en eso se gastaron la vida y lo enseñaron a sus discípulos. Platón, por ejemplo, con el famoso desarrollo del mundo de las ideas. Y si hay un mundo de las ideas que está arriba, si se quiere, y ese es el mundo más real. Y después está el mundo de las cosas sensibles aquí abajo, que no es otra cosa que la proyección de las ideas que están aquí arriba. Pero de todos estos caballos que hay aquí en este mundo, por ejemplo, está la idea del caballo, que es más bella, buena y perfecta que cualquier caballo de aquí. Porque ese caballo allí no envejece, no huele mal, no se enferma, etcétera. Entonces, Platón, digamos, él en su metafísica, en pensar ese mundo al que llegamos no por medio de nuestros sentidos, sino por nuestra razón, pensando, descubre que hay unas realidades eh, que pueden ser más perfectas, más duraderas, más buenas, más bellas. Em, Siempre coloco yo el ejemplo del triángulo equilátero. Todos sabemos que es un triángulo equilátero, un triángulo con los lados iguales, los ángulos iguales. Nos lo pinta el profesor en el tablero para que lo entendamos. Se esmera por hacerlo lo mejor posible. Bien, lo entendemos. Pero después lo borra cuando termina la clase. Borra el tablero. Nosotros hasta el día de hoy nos acordamos y sabemos que es un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque lo tenemos en la cabeza. ¿Cuál es más perfecto? ¿Aquel que el profesor dibujó en el tablero o aquel que tenemos en la cabeza? Pues aquel que tenemos en la cabeza. ¿Por qué? Porque duró más. El del tablero ya pasó, no existe más. Por más de que el profesor se esforzase en hacerlo lo más perfecto posible, no es tan perfecto como aquel que yo tengo en mi cabeza, que he logrado captar aquí. Es más bello, es más durable, es más perfecto, etc. Así Platón, con esa idea, comenzó a navegar en un mundo que le llamó el mundo de las ideas, mundo inteligible, y así pudo percibir realidades como la de Dios, como la del alma, como la de la vida del espíritu, etc. Claro, un modelo imperfecto sobre el cual Aristóteles tendrá sus comentarios, su crítica, pero Aristóteles tampoco renunció nunca a la idea de metafísica. Para él, la idea, ese mundo de las ideas, no había que ponerlo arriba, estaba aquí en medio de las cosas, pero detrás de cada cosa estaba la idea, es decir, detrás de cada cosa había una realidad espiritual. La materia y la forma se unían, en aquello que llama Aristóteles el ileformismo, se unían y cada cosa tiene un espíritu, ¿no? Más profundo. Bien, esa idea de la metafísica es muy importante. Y Ratzinger va a insistir mucho en que en los seminarios católicos, en que la teología católica tiene que recuperar la idea de metafísica, porque de lo contrario, le queda otro mundo y es el mundo, es el mundo eh, de otra filosofía que se desarrolló en la antigüedad y que tiene repercusiones hasta el día de hoy. Se desarrolló en el mundo del helenismo, en la época de Alejandro Magno, posterior a Aristóteles, en donde un señor llamado Pirrón va a la India, era general de Alejandro Magno, y descubre por allá en la India a los budistas, a los brahmanes, y ve que ellos hacen el yoga y toda la cosa, y se trae para Occidente el concepto de ataraxia. Ataraxia significa imperturbabilidad. La idea de que lo que importa en la vida es uno no turbarse, no sufrir. Mientras que para Platón y Aristóteles la filosofía, el amor a la sabiduría significa poner la inteligencia al máximo de su potencial para lograr alcanzar la verdad, conformarse con ella. Para Pirrón, la filosofía no necesariamente tiene esas exigencias, sino la filosofía está dada allí sencillamente para que nosotros no suframos. El buen filósofo es aquel que sencillamente la pasa bien, que no se turba. Si ustedes se ponen a pensar, uno de los problemas más grandes de la fe católica hoy es ese. Mucha gente va a la iglesia para sentirse bien. Lo dicen, ay, no es que yo cuando voy a la iglesia me siento tan bien, yo voy a la iglesia para tener paz. Bien, eso es una consecuencia espiritual de la comunión con Dios, pero uno no, pero eso teóricamente, con perdón, lo podría hacer también un spa, un gimnasio, una lectura
de un libro, tocar guitarra. Uno va a la iglesia fundamentalmente para darle culto a Dios, para adorar a Dios, para configurarse con la verdad. Entonces, nosotros tenemos dos caminos en el pensamiento católico: o profundizar y amar ese mundo metafísico y entender su importancia, o quedarnos con la lógica de la ataraxia y la imperturbabilidad. Y de la lógica de la ataraxia, de la imperturbabilidad, salieron tres movimientos filosóficos antiguos que hasta el día de hoy tienen copado el mundo intelectual contemporáneo. Salieron los epicúreos, que dicen que esa imperturbabilidad de la que habla Pirrón se logra por medio de la huida del dolor y de abrazar con todo el impulso el placer, la búsqueda del placer. Huyamos del dolor, la eutanasia, aprobémosla, porque en vez de que sufra, mejor que se muera. Esa es la lógica terrible. Y abracemos los placeres, entonces ese mundo hedonista completo. Otro movimiento que surgió de Pirrón y de la búsqueda de la ataraxia, de la imperturbabilidad, el estoicismo, también muy popular hoy, y es, en términos de herejía cristiana, un pelagianismo, es decir, la soberbia del mundo de hoy, el creer que todo lo puedo, basta conformarme yo en mi personalidad con seria, fuerte, formarse en la virtud y entender que este mundo es así y que uno se tiene que conformar con el mundo como es y aceptarlo y tener una personalidad rígida y ser fuerte, y así a los fuertes nadie nos vence. Esa lógica estoica, que por supuesto que tiene sus cosas interesantes, trabajar en la virtud es fundamental, etcétera, pero donde la idea de la verdad sobrenatural no existe, es la lógica de muchas personas que hoy, por ejemplo, dicen: no, yo no voy a misa porque ¿para qué voy a misa si yo pago impuestos, si yo no mato a nadie, si yo hago lo que tengo que hacer, soy buen trabajador? Esa persona cree que se salva, lo salvan sus obras y no que lo salva Dios. Es un estoicismo lo que está practicando, es una manera de abrazar la imperturbabilidad. Y la otra, quizá la más terrible, la más descorazonadora de nuestro tiempo, otro movimiento filosófico que se creó, que es hijo de Pirrón y que lleva hasta hoy, es el escepticismo. ¿Cómo yo gano la imperturbabilidad? Renunciando a la verdad, pensando que es imposible llegar a la verdad, que la verdad, si existe, no la voy a encontrar, entonces es mejor vivir sin preguntarme por ella. Todo ser humano siente la necesidad de saber por qué está aquí, para dónde va y qué hay después de la muerte, pero yo, para estar tranquilo, mejor ni me lo pregunto. Me dedico a vivir esta vida y no me pregunto ni por el principio ni por el fin de la existencia, o por si tengo alma o no, o qué será de mis pecados o no, o si reparo o no. Nada, escéptico, porque la verdad es imposible. El relativismo, la dictadura del relativismo de la que hablaba con tanta importancia el Papa Benedicto XVI. Esos tres movimientos son fruto de la ausencia de una metafísica en el mundo antiguo y hoy. Es producto de lo que quieren la mayoría, inclusive en la escuela católica, en la intelectualidad católica, educar a la gente para la imperturbabilidad, para que seamos una planta, en definitiva. Eso es muy triste. Por supuesto que la vida cristiana nos puede dar a nosotros muchas tranquilidades, pero la vida cristiana se hace ante todo para encontrar a Dios, para buscar a Dios y para amarlo y para configurarnos con Él. Y entonces, si uno no tiene una formación metafísica de la que insistió tanto Newman y Ratzinger, pues no podremos hacerlo. Por ejemplo, uno, si no tiene clara esta metafísica, no puede estudiar bien teología, porque si no se queda con la ataraxia, entonces la teología será como una especie de ciencias sociales barnizadas con un poquito de artículos de la fe o con citas bíblicas, pero es fundamentalmente sociológica, como es la teología de la liberación, por ejemplo, o la teología de género, o la teología económica. Pero si yo estudio metafísica, bien, estudio estas cosas de la filosofía con importancia y desde esa óptica estudio la teología, entonces estudio la teología como es, como debe ser, porque mientras que en la filosofía es mi razón sola la que con esfuerzo busca entender este mundo metafísico, la teología es ese mundo metafísico revelado. Ese mundo metafísico se me revela. Esa realidad inteligible por amor me habla y me muestra Jesucristo nuestro Señor. Entonces, si yo entiendo, si yo capto que hay un mundo más allá de lo sensible, yo puedo entender que Dios, o mejor dicho, ser más acepto a entrar en el mundo del misterio de Dios,
de la realidad de Dios uno y trino, que es misterio, de la realidad de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Si yo no tengo metafísica, solamente voy a ver a Jesús de Nazaret, un campesino judío, un líder revolucionario, como lo ve la teología de la liberación. Pero si yo tengo metafísica, veo detrás de ese hombre, plenamente encarnado, al Hijo de Dios, al Redentor de la humanidad. Y así todos los sacramentos. Si yo no tengo metafísica, veré en los sacramentos solamente un simbolismo, como lo ven los protestantes, y el pan y el vino seguirán siendo pan y vino. Pero si yo tengo una realidad metafísica, si soy consciente de eso, sabré que hay un cambio de sustancia, aunque yo no lo vea, y que el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, etcétera, etcétera. Y así ustedes quieran con todo, con la iglesia, sin metafísica, sin esa realidad, la iglesia es una ONG. Con metafísica, la iglesia es cuerpo de Cristo, es sacramento de salvación. Así todo. La moral, volvemos al tema de la conciencia de Newman, que tanto lo decía allí al inicio de la conferencia. Si hay metafísica, yo no me robo este celular que no sea mío, que está aquí en esta mesa. Quien no tiene la conciencia de la metafísica, ¿qué hace? Ve un celular, un teléfono móvil allí puesto, mira para todas partes, ve que nadie está, ve, se fía de sus sentidos solamente, lo toma y se va. Quien tiene metafísica sabe que aunque no vea a nadie, Dios sí está mirando. Y sabe que si lo roba el alma se mancha, la realidad del alma que tampoco se ve, esa realidad existe. Y entenderá que detrás de ese robo hay unas consecuencias que se dan inexploradas, pero que existen, las consecuencias de un acto que el que no tiene metafísica, pues no se le ocurre, no ve todo el daño que pueda crear por una situación, etcétera, etcétera. Luego, este segundo punto, aparte del método que les decía, el segundo punto fundamental es la insistencia de Newman y Ratzinger por volver a los clásicos, por apostarle a un fuerte estudio de la metafísica en los estudios eclesiásticos, en la teología, etcétera. Muy, muy importante. Bien, finalmente, para terminar y redondear ya en estos últimos 5 minutos de la conferencia, estas ideas, está un modelo pedagógico, un modelo clásico, que les anticipo que es el modelo de la universidad. Yo aquí lo que les estoy hablando es realmente el modelo pedagógico de Unicervantes. Estas son convicciones que tiene la Facultad de Teología, que esta universidad desde que se fundó tiene esto, que no es la única que tiene esto, que gracias a Dios hay muchas universidades católicas en el mundo que tienen estas convicciones de las cuales yo les estoy hablando. Las hay muchas, particularmente en Estados Unidos, las hay en Inglaterra, tienen esta idea, Roma, etcétera, pero digamos aquí por lo menos en América Latina creemos que estamos apuntándole a esto con mucha seriedad. Y es, una universidad católica tiene que tener una concepción católica del estudiante, del ser humano, de aquella persona que se forma, bien sea porque estudia una carrera completa o porque estudia un curso, un diplomado, etcétera. ¿Quién es la persona que está delante del docente, del profesor? Es imagen de Dios. Para la fe católica, la mejor definición del ser humano es esa, es imagen y semejanza de Dios. Alguno de ustedes recordará, les he dicho que esa imagen y semejanza de Dios no es gratuita. Para San Agustín y para Newman, la imagen es algo que permanece, es distinta a la semejanza, aunque nos parezcan sinónimos. La imagen es algo que imborrable, que siempre se queda, como el bautismo, un sello que nadie lo quita. Esa es la imagen. Y eso es lo que representa la dignidad del ser humano. Ese ser humano, católico, no católico, creyente, no creyente, lo que sea, criminal o santo, el que sea, niño en el vientre de la madre, anciano muriéndose en un hospital, el que sea, tiene una dignidad. Y esa dignidad de hijo de Dios tiene que ser respetada, respetada. La imagen no se pierde nunca, nunca. Pero la semejanza sí. La semejanza la hemos perdido desde el pecado original. Nacemos sin ella. En el bautismo se nos borra el pecado original y nos preparamos a rehabilitarnos en la semejanza. Pero mientras que tengamos soberbia, nuestro ego esté grande, no vivamos en comunión con Dios, viviremos como vivió San Agustín y Newman. Ellos dos hablan de la región de la desemejanza.
vivieron en la región de la desemejanza, lejos de Dios, apartados de Dios. Para recuperar la semejanza, necesitamos, dice Newman, dice Ratzinger, dice San Agustín, dice Santo Tomás de Aquino, necesitamos ¿qué? La educación, la formación y el auxilio divino, la gracia. Esas dos cosas nos devuelven a nosotros la semejanza, la semejanza. Claro, cada quien desde sus medios. El pobre campesino no tendrá acceso a la universidad, pero tiene la formación de su conciencia moral por medio de los valores de la casa, etcétera, etcétera. Pero tanto el campesino como el universitario necesitan de los sacramentos, de la gracia divina. Bien, entonces, el modelo pedagógico clásico consiste en ¿qué? En saber que ese ser humano es imagen de Dios, que solamente alcanzará su felicidad en la medida en que llegue a Él, en que saber que ese ser humano es capaz de Dios, como dice San Agustín, capax Dei, lo repite Newman, lo repite Ratzinger, y es capaz de eso, pero tiene el pecado, entonces necesita la gracia y la formación para caminar. Ahora, ese Dios al que todo corazón humano ama, conociéndolo o desconociéndolo, la cultura occidental, nuestra historia bellísima de Occidente, lo ha asociado con tres grandes ideas, tres grandes valores: la verdad, la bondad y la belleza. Son tres grandes aspiraciones del ser humano. Todo ser humano anhela la verdad. A nadie le gusta sentirse engañado. Todos buscamos la verdad, anhelamos eso. Anhelamos también la bondad, sentirnos bien, haciendo el bien, perseverando en el bien, no solamente dando una limosna hoy y después no más, sino perseverando en el bien. Y nos encanta la belleza. Fuimos creados para la belleza y ojalá las bellezas más excelsas, no aquellas pequeñas y pasajeras. Pues bien, la Universidad Católica forma para preparar el corazón, ya me entienden qué es el sentido del corazón, forma el corazón del hombre para alcanzar esas realidades. Ese es el quid de la educación católica. Y por eso ven tan importante que es la metafísica y el corat cor loquitur, porque busca alcanzar esa realidad, formar el corazón para que alcance esas realidades. La Universidad Católica no forma solamente para que la gente aprenda a hacer procesos mecánicos y eso, para eso están los institutos tecnológicos. Una universidad, como su nombre lo indica, es para tener un conocimiento universal. ¿Y qué más universal que Dios y lo que Él representa? Entonces, esos son los tres grandes valores. Ahora, ¿cómo se forma la persona, el corazón de esa persona para eso? Se cultiva en la persona la sabiduría para llegar a la verdad. No basta cultivarle una inteligencia normalita, ¿no? O una astucia, no. La sabiduría es el grado más alto de la inteligencia. Es lo que el Espíritu Santo hace en la persona, perfecciona, el don del Espíritu Santo perfecciona la inteligencia. Y hace que la persona, primero, tema a Dios sobre todas las cosas, principio de la sabiduría, dice la Biblia. Segundo, se conozca a sí mismo, nocete ipsum, que decían los clásicos griegos y latinos cuando iban al oráculo de Delfos, conocerse a sí mismo, principio de sabiduría. Tercero, distinguir entre el bien y el mal, aprender a rechazar el mal y abrazar el bien. Eso es sabiduría. Entonces, si uno cultiva eso en los estudiantes, hablo por todos nosotros, porque también los docentes somos estudiantes, un poco más grandes, pero estudiantes, pues estamos encaminados hacia la felicidad plena. Segundo, la bondad. Para llegar a perseverar en el bien necesitamos las virtudes. Hay que cultivar las virtudes. No se habla hoy de las virtudes en muchos sitios. Pero la virtud, que es el hábito bueno, la repetición de hábitos, la repetición de cosas buenas, de gestos buenos, pues eso permite perseverar en el bien. Entonces hay que cultivar las virtudes, las excelsas, las grandes, la justicia, la fortaleza, la templanza, la prudencia, aquellas cardinales, y las pequeñas, la puntualidad, la presentación personal, las buenas formas, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues la belleza. El ser humano ha nacido para la belleza, pero para aquello requiere cultivar la armonía exterior y la armonía interior. No se puede contemplar la belleza en medio del caos social, en medio del caos del escritorio no se puede estudiar, por ejemplo, en medio del desaseo no se puede avanzar, en medio del ruido, pero también la armonía interior. Hay que
organizar los pensamientos, purificar las ideas, rectificar las opciones, ordenar las pasiones, ¿no? Todo un proceso de conversión. Cuidar las lecturas, cuidar la música que escuchamos, cuidar las palabras que decimos, etcétera. Entonces, el cultivo de la sabiduría, de las virtudes y de la armonía permite alcanzar la verdad, la bondad y la belleza. ¿Y quién cultiva eso en la persona? Pues la gran tradición, ¿no?, del occidente, los grandes genios y santos del mundo, la iglesia y la comunidad. Este es el planteamiento de Joseph Ratzinger a partir de sus lecturas de las ideas de la Universidad de Newman. Y son ideas, repito, que nosotros, pues aquí en Unicervantes, y sé que en muchos otros sitios, gracias a Dios, se cultivan, se cultivan. Ustedes cuando estudien en una universidad, preocúpense mucho por estas cosas que tiene la universidad para dar de corazón, su modelo pedagógico, porque allí está lo fundamental de cómo se puede hacer una academia de verdad católica. Bien, finalmente, de pronto, antes de dar espacio a alguna pregunta, eh, aprovecho para decir que Unicervantes ha creado su segundo posgrado. Este es una especialización en teología y educación clásica que abriremos en agosto. Es justamente un posgrado que se estudia viernes en la noche y sábados en la mañana sobre estos temas. Si a ustedes les gustó este tema que estoy hablando de la educación clásica, de estudiar los clásicos, de ver estas grandes ideas de los filósofos antiguos, de los padres de la iglesia, de esto aplicarlo en la pedagogía, bien sea en la pedagogía universitaria, en la pedagogía del colegio, en la pedagogía de la casa. Muchos, quizá de pronto ustedes desarrollan también el homeschooling, el estudio en casa, pues esta es una especialización para profundizar en esto, en esta idea de cómo concebir al ser humano y cómo formarle realmente para las verdades superiores. Entonces, quien quiera más información de esto puede escribirnos a la facultad, a Jonathan Acosta, el director del programa. Abriremos este programa en agosto, ya están las inscripciones abiertas, dura 2 semestres académicos, viernes y sábado, para obtener este título de posgrado. Y también tenemos los cursos ya particulares, más pequeños, dictados por un solo profesor. La especialización pues tiene varios profesores. Estos cursos son de 1 o 2 profesores. Tenemos este curso que comienza el 22 de junio hasta el 3 de agosto sobre cristianismo antiguo y defensa de la fe. Si a ustedes les gustan los padres de la iglesia, entender quiénes son ellos, cómo se formaron y cuáles son los más grandes aportes que dan para defender la fe, lo que se llama la apologética católica, este curso seguro que será de su agrado. Este curso yo seré el docente. Tenemos este otro que es un diplomado en teología y espiritualidad en el Evangelio de San Juan, para aquellos que quieran profundizar en sus estudios bíblicos. Aquí lo tenemos con este gran biblista, el padre Gustavo Zamora, que es doctor en teología bíblica, profesor de Unicervantes. Este va a ser los martes y los jueves en las tardes. Pues todos también hay muy bienvenidos para quien quiera profundizar en este Evangelio, que es fundamental y que hace parte realmente de la cosmovisión también de la educación clásica, porque tiene toda la idea del logos, etcétera, del tema de educar en la luz y no en la oscuridad. En fin, bueno, hay unas conexiones muy interesantes. También para quienes quieren profundizar en el mundo semítico, en el mundo de la Biblia desde las lenguas, tenemos este diplomado online en hebreo bíblico y en su literatura. Nos han pedido, lo da el padre Esteban Mazo, un programa excelente también para profundizar en esto. Nos han pedido también diplomado en lenguas clásicas. Lo lanzaremos próximamente, un diplomado en lenguas clásicas en latín y griego, para aquellas personas que también estén interesadas. Tenemos, para quienes quieran profundizar más en su teología, aprender a investigar en teología, a reflexionar, digamos, con más fuerza, este diplomado en métodos de investigación teológica, que va a ser dictado por 2 docentes, el padre Gabriel Jaramillo, que es doctor en teología dogmática, y el profesor Alejandro García, que es magíster en filosofía. Y finalmente este diplomado también internacional sobre ciencias de la familia y argumentación pro vida. Este también pues esperamos abrirlo en agosto. Como ven, una oferta pues bastante amplia. Esperemos que a ustedes pues alguno de estos productos les guste, que se entusiasmen por estudiar esto, o la carrera de teología, bien sea estudiándola los viernes en la noche y los sábados en la mañana, o de lunes a viernes, como lo quieran hacer. Todas las lecciones quedan grabadas, se hace por este sistema PAT, presencialidad asistida por tecnología. Bien, pues les agradezco mucho su atención. Quiero en este momento de pronto
dar la palabra a alguna persona que eventualmente quiera hacer alguna pregunta. Entonces voy a abrir aquí los micrófonos. De pronto damos espacio para al menos dos intervenciones. Estoy aquí también leyéndoles el chat, por si alguien también por el chat quien tiene alguna pregunta, pues también. Hola, padre. Sí, tengo una consulta que claramente puede ser lógico de acuerdo a lo que estuvo hablando, pero de todas maneras quiero saber la respuesta. Cuando cita el catecismo la parte de conciencia de Ratzinger, 1700 y pico, el numeral, decía que la conciencia nos habla como por sí misma, ¿no? Que tenemos ahí grabado algo que nos va hablando. Y algunos numerales más adelante dice que sin embargo hay que formar la conciencia y que, bueno, eso, que hay que formar la conciencia. O sea, y a veces puede parecer como un bucle, ¿no? Como algo que, que no tiene principio ni fin, porque eh, sí tenemos ahí lo que nos habla, la voz de la conciencia, que muchas veces nos puede faltar esa gracia y nos manda para cualquier lado, y como después más adelante dice que sin embargo hay que formarla. Por eso decía que se puede encontrar la respuesta en lo que dijo, pero sin embargo quiero saber si hay alguna otra argumentación o de repente me estoy perdiendo algo. Sí, No, Maximiliano, de pronto, para sintetizar un poco, decíamos, aquí lo importante es que la conciencia es un regalo de Dios enorme, así como las tablas de la ley en el monte Sinaí para Moisés fueron un regalo de Dios enorme también para la humanidad, un regalo pedagógico con el cual formarnos también como pueblo santo, como pueblo de Dios, así la conciencia. Pero es un regalo que tiene que desarrollar todas sus potencialidades. Así como los 10 mandamientos desarrollaron todas sus potencialidades. Tú ves que está la ley de los 10 mandamientos, pero después está ya en el Deuteronomio el famoso código de la alianza, porque esas leyes se dan, pero después llegan unas coyunturas que implican el desarrollo de esas leyes. Y después tendremos inclusive el mismo derecho canónico en la iglesia. Entonces, la realidad de la conciencia es análoga, es decir, espera un desarrollo. Es una realidad de don de Dios en potencia, pero que implica formarla. No es algo automático, no algo que está ahí y sencillamente opera porque sí. Sí tiene el don, el valor, es que todo esto es muy analógico, tiene el valor que tiene nuestra alma inocente, el alma de Adán y Eva cuando fueron creados, con todas sus potencialidades, pero también tiene el peligro enorme de ser malformada muy pronto. Cuando al niño, por eso dice nuestro Señor Jesucristo, hay de aquellos que escandalizan a los pequeños, ¿no? O sea, cuando esa alma y esa conciencia viene atropellada por un acto irresponsable de un adulto, piensen en el abuso infantil o piensen en el lobby social terrible en ciertas ideologías, pues evidentemente esa conciencia, por más de que sea don de Dios, pues viene dañada, viene alterada y tiene el riesgo de malformarse. Y es responsabilidad de la educación católica y de la educación de cada quien el proteger ese sagrario para que responda y dé su vitalidad como cualquier órgano del cuerpo humano. Hay que proteger también el hígado y los pulmones y el corazón, pero también así la conciencia para que pueda desarrollar toda su potencialidad. Entonces no se contradice por el hecho de ser don de Dios y que la conciencia te diga lo que está bien y lo que está mal, eso no contradice la otra idea de que la conciencia hay que formarla, porque si no se atrofia, ¿sí? Entonces, creo que esa analogía puede iluminar. excelente, padre. Adelante, quien quiera tomar la palabra, basta que abra el micrófono, si habla primero que la otra persona, pues así ya es su turno, digámoslo. Veo que la doctora Ilva Miriam tiene alzado el micrófono. Adelante, doctora. Padre, me place saludarlo a usted y a los participantes de este diplomado. Bueno, yo he llegado a la última sesión por invitación suya, pero me alegro haberlo escuchado. Hace poco
presenté precisamente un trabajo sobre el tema del personalismo teológico en el cardenal Ratzinger. Y de lo que usted ha expresado, padre, pues hay varias ideas que me han suscitado reflexiones, no solamente ahora, sino con anterioridad, pero quisiera resaltar primordialmente, y creo que un poco en la línea de la pregunta anterior, eh, esa equivocidad que hoy en día se tiene en torno al tema de la conciencia. Yo creo que usted lo ha resaltado y es un gran compromiso que tenemos aquellos que de una u otra forma hemos tenido que asumir posiciones públicas frente a temas difíciles, controvertidos y que de una u otra forma implican una posición también de fe. Y lo digo porque en el ámbito jurídico y filosófico contemporáneo, la conciencia no se advierte en referencia a unos principios de carácter objetivo, sino expresión simplemente de una autonomía y escindidos completamente de una ley natural. Por eso creo que, con base en lo que usted ha expresado, a veces la única salida que tenemos quienes tenemos que defender posiciones públicas que contrarían la voz de la conciencia y esas reglas de carácter objetivos es precisamente objetar en conciencia. Creo que hay que rescatar la importancia que se trata no de un mero principio demoliberal, aunque es base del Estado liberal el tema de la libertad de conciencia, pero sí resaltar ese santuario que de una u otra forma nos lleva a reconocer como uno de los pilares fundamentales de nuestra fe, el primado de la conciencia y por ende hacer uso de ella en las condiciones que de una u otra forma también nos permiten apartarnos de decisiones judiciales o disposiciones legales. Eso quería comentarle, padre, y pues felicitarle por todas esas iniciativas que tiene la Unicervantes y la Facultad de Teología, y esperamos que esta que ha sido mi primera y la última exposición que usted ha realizado sobre el diplomado del pensamiento del cardenal Ratzinger pueda en alguna forma ser el preámbulo de el diplomado que usted ha anunciado también de continuidad de lo que se ha realizado en el curso de estas sesiones. Muchas gracias, padre, y mi saludo a la distancia. Muchas gracias, doctora. Sí, ahí un comentario para retroalimentar el interesante punto de la doctora Elba Miriam Hoyos, que ha sido procuradora aquí en Colombia y que le ha tocado justamente como persona comprometida con su fe defender estas cosas públicamente. Decir que la conciencia, digamos, hablando en términos de San Agustín, con la idea de la libertad, decía Agustín de manera muy llana, la libertad no es hacer lo que se me da la gana, sino hacer lo que tengo que hacer porque se me da la gana, ¿sí? Eso es muy importante. Es decir, la conciencia implica responder a nuestra responsabilidad, valga la redundancia. Bien, tengo aquí en el chat un comentario, una pregunta que me parece pertinente, quizás para aquellas personas que no son pues avesadas todavía en estos temas. Ya miro los rines porque no le dan por la cabeza uno. Todavía en este tema de la metafísica y que se puede dar equívocos. Me pregunta una persona, dice, padre, ¿alguna vez escuché un libro que se llama Metafísica de Connie Méndez? Creo que así se llamaba. ¿Qué tiene de diferente con lo que se está hablando de esto? Entonces, claro, aquí quiero hacer la advertencia, porque es lógica digamos, la confusión a veces en algunas personas. El término metafísica es a veces muy abusado. Tengo aquí a Andrés Villa. ¿En cuánto? Sí, lo quitamos ya. Se fue Andrés Villa de la reunión. Bueno,
Entonces, el término metafísica se ha confundido a veces. Esta señora Connie Méndez era una señora que escribía de una metafísica de la superstición, de los cuarzos, de las energías, una cosa un poco entre la brujería. Mucha gente andaba ahí con cuarzos, con la idea del poder de las piedras, de los colores, de los aromas, etcétera. No es esa a la metafísica que nos referimos, pero ciertamente pues se puede dar el equívoco que cuando uno utiliza la palabra metafísica, que es un término clásico, filosófico, en el que, repito, estamos hablando de la capacidad que pueda tener la razón para vislumbrar un mundo inteligible. Otras personas que de pronto no han tenido esa lectura lo confundan con cierto esoterismo, que no tiene nada que ver, ¿cierto? La idea de que sí, partiendo de allí, como que en el mundo, que aparte del mundo sensible hay otra realidad que es una realidad mágica, esotérica, escondida en las cosas, pero manipulable. Ese es el problema de esa metafísica baja, si se quiere, una realidad manipulable, la de los brujos, la de los hechiceros, ¿no? En efecto, la brujería puede existir porque todo ser humano tiene eventualmente la capacidad de transformar una realidad, pero transformarla puede ser demoníacamente en la medida en que rece, digamos así, el Padre Nuestro, al contrario, hágase mi voluntad, no la voluntad de Dios. Lo contrario que hace un sacerdote. El sacerdote también tiene sobre el mundo metafísico un poder dado por Dios de transformación de la realidad, por ejemplo, las especies del pan y el vino, pero es que el sacerdote, como el católico, pues reza el Padre Nuestro al derecho, es decir, hágase tu voluntad. Entonces uno se vuelve instrumento de Dios y no alguien que pretende manipular la realidad inteligible o misteriosa, ¿verdad? Entonces, diferenciemos claramente lo que es la metafísica en el sentido filosófico, clásico, que es la búsqueda de la verdad profunda por medio de la razón. Ahí todavía no está la fe porque no había llegado. Y la otra es esa otra metafísica de este libro de Connie Méndez, que es puro esoterismo, pura magia. Espero haber sido claro con la respuesta. Bien, vamos a ver si hay de pronto una última pregunta, si alguien quiere levantar el micrófono. A ver, Levanté la mano. sí, es que varias personas tienen que levantar la mano, pero adelante Carmen, si quiere, o Janet. Gracias, Padre Mauricio, bendiciones. Padre, quería darle las gracias por la invitación. Hablo en nombre de la Red de Psicólogos Católicos de Colombia. Estamos varios de los miembros de la red en este momento conectados, felices y al mismo tiempo pues hablando por nuestro chat interno y comentando que queremos hacer todos los cursos. O sea, Unicervantes para nosotros es como una tienda de dulces. Nos emocionamos de cuánto curso maravilloso hay porque sabemos que de la mano de ustedes podemos aprender muchísimo. Así que en este momento pues estamos discutiendo, pues porque son tantos cursos a cuales podemos participar y estar siempre, como dicen ustedes, formándonos de manera no vergonzante. Una universidad que nos permite tener un encuentro con nuestras creencias y mantenernos firmes en la fe y aprender muchísimo. Entonces, muchas gracias, Padre Mauricio, y estaremos en contacto pues para estos cursos tan maravillosos que está ofreciendo. Gracias, Carmen. Un saludo para todos los psicólogos católicos de Colombia. Me alegra mucho que nos sigan. Muy bien, adelante. Janet, sí. Bueno, Padre, yo me uno también al comentario anterior. Sí, definitivamente es una tienda de dulces. Siente uno querer abarcarlo todo. Padre, es una pregunta. En estos tiempos tan convulsionados, ver esto de verdad, bondad y, y belleza, donde nuestros jóvenes han llegado a tal grado de adoctrinamiento, donde en este momento está totalmente opuesto estas tres grandes virtudes, ¿sí? Vemos que la belleza se ve opacada por todas esas formas en las cuales las mujeres y los hombres opacan su belleza o destruyen su cuerpo con tatuajes, con perforaciones, con unas formas de raparse el cabello. ¿Qué puede hacer uno para poder promover esto donde la verdad no, ya se volvió subjetiva? O sea, estamos en la era de mi verdad, ¿sí? De que la verdad no es verdad,
sino que es lo que a mí me parezca, aun cuando yo no investigo. Se sabe que la iglesia ha tenido el empañamiento de su virtud por esta leyenda negra que ha destruido realmente lo que la iglesia es, ¿sí? Entonces hay una fobia a la iglesia porque estamos permeados de unos conocimientos de una leyenda negra o de percepciones de personas que destruyen la iglesia porque es lo que piensan que deben hacer, donde, donde la virtud pues no les significa nada, está contrariada, o versus ese libertinaje en el cual yo quiero gozar y punto. Y Sí, tercero, la belleza, destruyo todo lo que yo soy porque quiero ser diferente, porque quiero ser rebelde. ¿Cómo se puede empezar nuevamente a posicionar ese discurso, estas tres virtudes, hoy en día, en una juventud que no tiene un sentimiento de pertenencia y que son en este momento la antítesis de esas tres cosas, de la virtud? gracias, Janet. Sí, pues allí, digamos, dos reflexiones que me suscita hacia a quemarropa, tu intervención es, la primera, el tema, digamos, desde lo que es la iglesia, ser muy conscientes de nuestro papel en la evangelización, que es justamente a nivel de la cultura, elevar la cultura. A veces nosotros tomamos la opción más fácil y es degradar lo sagrado. En vez de elevar la cultura a lo sagrado, degradamos lo sagrado. Entonces, para que la gente se sienta bien, por ejemplo, pensamos que es más fácil eh, celebrar la Santa Misa, el Santo Sacrificio de la Misa, de una manera vulgar, como si fuera cualquier otra cosa mundana, como si fuera una discoteca, ¿no? Ustedes ven que hay situaciones, ha dado situaciones en donde así se celebra la liturgia, ¿no? Como pensando en que así se atrae a los jóvenes, entonces se les celebra la misa mm, con formas, con modos, con música, entre comillas, juvenil, porque así se atrae. Y no, se degrada lo sagrado completamente y eso, pues la verdad, los jóvenes lo encuentran mucho mejor y más divertido, entre comillas, afuera de la iglesia que dentro. Por el contrario, cuando la iglesia se vuelve una realidad inspiradora a partir de lo que da en su núcleo vital, esa belleza superior, esa liturgia sagrada, esa música solemne, esa literatura preciosa, esa academia ilustrada y afectuosa, etcétera, pues eso no se eleva, pero es un reto pastoral enorme. Ahora bien, respecto del concepto belleza, con precisión y citando a nuestro querido Papa Benedicto XVI, lo señalaba claramente cuando la paradoja de la belleza cristiana, esto es muy importante. La belleza a la que yo me refiero no es la belleza de la reina de belleza, y con perdón aquí decirlo, porque puede ser un modelo de pasarela, pero financiada por el narcotráfico. Aquí a la belleza a la que nosotros nos referimos es a una belleza que está transida por el amor. Entonces, esa belleza incluso puede ser, digamos, expresada en cánones fuertes, pero el amor no la trivializa, sino que la pone en alto. Me hago entender. En la liturgia de la iglesia, en el rezo de los salmos, en la liturgia de las horas, por allá para el tiempo de Cuaresma, para un miércoles, segundo miércoles de Cuaresma, hay una antífona que dice, habla de Jesús como eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Jesús es el más bello de los hombres. Es una frase de la Biblia bellísima. Pero eso es en tiempo de Pascua, pero en el tiempo de Cuaresma cita el cántico de Isaías que dice, este hombre acostumbrado a dolores, a sufrimientos, no tenía apariencia humana, desastroso. Uno dice, pero ¿cómo el mismo Salmo tiene esa doble antífona? Por un lado es el más bello de los hombres, en sus labios se derrama la gracia, pero por el otro lado no tenía de los latigazos, de la flagelación que le habían hecho, había perdido toda apariencia humana, parecía un monstruo. Y aún así sigue siendo el más bello de los hombres. ¿Por qué? Porque es que el amor hace todo bello. Entonces, si tú te fijas, un crucifijo, por ejemplo, es una realidad objetivamente terrible.
el crucifijo, una realidad objetivamente terrible. Y sin embargo, todos aquellos que nos topamos con un crucifijo, que entendemos el gesto de amor de eso, nos parece la realidad más bella. Entonces, aquí el llamado cuando hablo de belleza no es el esteticismo, ¿sí? Sino hablo de realmente una belleza, digamos, pues más profunda, si se quiere. Una belleza cristiana, una belleza cristiana. Entonces, creo que en esto, pues nosotros tenemos que caminar. Bien, yo les agradezco, me da pena con ustedes no poder, digamos, seguir respondiendo preguntas, en algún momento tenemos que terminar la conferencia. Les agradezco mucho, les invito a que sigan inscribiéndose en los cursos y que sigan participando. Siempre seguiremos tratando de dar oportunidades como estas para la formación de todos, incluso quizá aquellos que por alguna otra razón no tienen los recursos disponibles para poder estudiar cursos más profundos. Pero para todos les agradecemos mucho su tiempo, su compañía, el que puedan, por favor, promover todos estos cursos, promover a Unicervantes, hablar de Unicervantes. Es una facultad de teología que gracias a Dios ha crecido mucho. Le doy mis agradecimientos también a los profesores, que muchos de ellos están aquí. Es un cuerpo docente magnífico, muy comprometido, muy pedagógico. Y bueno, les deseo a todos una feliz tarde, que el Señor les bendiga y los guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz tarde para todos.